Listo. ¿Les aparece ya la presentación en grande? O... ¿Correcto? Ok, genial. Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito acerca del sonido. Son cosas que ya se han venido trabajando también en laboratorios Profe, anteriores. a usted se le Ajá, oye dime. interrumpido el audio. No sé si eso es la Sí. computadora mía o es usted. No, Fabián, es que acaba de decir que él está teniendo un poco problemas de comunicación. Sí, sí, sí. Listo, don Fabián. Ahora sí, me escucho mejor. Sí, más o menos, profe. Ok, vamos a ver. Voy a compartir ahora sí la presentación. Bueno, ahí está. Ok, entonces vamos a hablar algunas cositas acerca del sonido. Primero recordar, ¿verdad? Cuando hablábamos de sonido, de que el sonido era una onda sonora. Y esta onda sonora, ¿verdad? Como onda mecánica necesita un medio. Entonces, ese medio podía ser tres tipos, ya fuera un sólido o un gas, ¿verdad? O un líquido, ¿verdad? Esos serían los medios en que podríamos ver al sonido viajando. Entonces recuerden que cada uno de esos medios, la velocidad del sonido iba a ser distinta. ¿Por qué? Porque ahí les pongo la ecuación. Vean que la velocidad del sonido de la fuerza de restitución que vuelve el sistema eléctrico, pues de esa fuerza va a ser mayor para sólidos, ¿verdad? Porque está constituido por partículas mucho más unidas, entonces van a vibrar más, entonces van a producir mayor fuerza. Eran como los casos de las cuerdas, ¿verdad? Que se ven en teoría, que en una cuerda, como de una guitarra, que cuando empieza a vibrar, ahí la fuerza de restitución sería la tensión de la cuerda. Ok, luego acá en la tabla les pongo un ejemplo, ¿verdad? Donde vienen las diferentes velocidades. Vean que para los gases es cuando se tienen las velocidades más pequeñas. Luego los líquidos ya hay una velocidad mayor para el sonido. Y en los sólidos es donde se presentan las velocidades más grandes. En los libros siempre se pone la imagen esta que les pongo acá, donde los indígenas ponían la oreja en el suelo para escuchar los bisontes más rápido. Entonces, si ellos escuchaban en el aire, pues iban a escuchar a los bisontes después. El sonido iba a llegar primero por el suelo porque viajaba más rápido por el sólido. Okay. Otra cosita importante que sería bueno que ustedes para esta práctica lo sepan, ¿verdad? Es lo que es la relación entre frecuencia, ¿verdad? Y, y longitud de onda, ¿verdad? Esa relación entre esos dos. Entonces, ustedes tienen que ver que ambos conceptos son inversamente proporcionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tengo una onda que tiene una longitud de onda grande, ¿verdad? Y tengo otra que tiene una longitud de onda más corta, ¿cuál de las dos va a tener una frecuencia mayor? Entonces, la que tenga la longitud de onda más corta es la que tiene mayor frecuencia. Eso tienen que tenerlo claro. Entonces, lo van a ver en la imagen del efecto Doppler, que cuando la frecuencia aumenta, lo que se ve en las ondas es que la longitud de onda se hace más pequeña. Recordar que la rapidez del sonido en el fluido depende de un módulo de volumen, ¿verdad? Y de la densidad del fluido, como se había visto anteriormente. La del sólido va a depender de otro módulo que se llama el módulo de Young y de la densidad de ese material sólido. Entonces, ese módulo de Young también depende del material. Entonces, no es lo mismo el sonido viajando en aluminio o
viajando en acero. Para el caso de los gases, que es el caso de donde vamos a analizar el efecto Doppler, que sería en el aire, vean que va a depender de aspectos de las partículas del aire, como la constante de gases, la temperatura y la masa molar. Entonces, no es lo mismo el sonido viajando en el aire de otro planeta con otra atmósfera que en el nuestro, ¿verdad? Entonces eso es importante. Ustedes van a utilizar un valor constante de 344, pero ese valor no necesariamente siempre va a ser 344. Eso va a depender de las condiciones atmosféricas y de la temperatura a la que está el aire. Bueno, con respecto al efecto Doppler, entonces este sería Christian Doppler el que nos habla del efecto Doppler. Y lo que más que todo, más que todo lo que dice es que cuando una fuente de sonido y un receptor ambos se encuentran en movimiento relativo, o sea que uno se esté moviendo con respecto al otro, entonces ya la frecuencia del sonido que va a oír el receptor no es el mismo que está emitiendo la fuente. Eso lo podemos ver tal vez acá, en esta imagen. Vea lo que ahí no hay ningún movimiento relativo de nada, entonces él va a tirar ondas iguales por todo lado. Sin embargo, cuando ya la fuente está en movimiento, vean que las ondas que están al frente de la fuente eh, se hace más pequeña la distancia entre ellas, o sea, la longitud de onda se vuelve más pequeña. Eso significa que la frecuencia aumenta. Por lo tanto, si ustedes se paran al frente de esa fuente y la fuente viene hacia ustedes, pues escucharán una frecuencia más alta, ¿verdad? Más alta porque tienen longitud de onda corta. En cambio, vean atrás de la fuente que más bien las distancias, esa longitud de onda más bien va a ir aumentando. Aumenta. Entonces, si aumenta, lo que pasa es que si ustedes están parados atrás de la fuente, lo que van a escuchar es un sonido más grave. Entonces ahí tienen que reconocer quién es VS y quién es VL. VS, ¿verdad? Velocidad de la fuente y VL, la del receptor. Eso por sus palabras en inglés. Otra cosa importante, vean lo que dice acá. Elegimos como dirección positiva la que va del receptor a la fuente. O sea, si tenemos una fuente, una sirena, y está emitiendo sonidos, ¿verdad? Y ustedes son L y se están acercando a la fuente, entonces VL va a ser mayor que 0, ¿verdad? Porque van de L a S. Es una dirección que van hacia la fuente. Se acercan a la fuente, entonces toman esa velocidad como positiva. A diferencia de si más bien la fuente está sonando y ustedes se están alejando, van hacia allá. Entonces, si ustedes se alejan, no van de L a S, sino que van en dirección contraria. Entonces, en esos casos, la velocidad de la fuente va a ser la velocidad del que escucha va a ser menor que 0. Eso tienen que considerarlo, porque si no lo consideran los signos de las velocidades, entonces las frecuencias que les van a dar no son las correctas cuando usen las ecuaciones del efecto Doppler. ¿Ok? Bueno, acá pongo esta otra imagen que es cuando se da el rompimiento de la barrera del sonido. Vean que cuando la fuente se mueve más rápido que la velocidad del sonido, lo que sucede es que al frente de la fuente ya no van a haber ondas, porque él rebasó la velocidad del sonido, entonces todo el sonido va quedando atrás de la fuente. Eso lo podemos ver tal vez en un jet cuando va a altas velocidades. Entonces ustedes ven el jet adelante y van escuchando el sonido que se queda atrás botado. Es porque ese jet rebasó la velocidad del sonido. Igual vean que todas las ondas de atrás tienen una longitud de onda mayor a la original que tiene el objeto. Entonces va dejando un sonido grave atrás, más grave de lo que realmente él suena. Bueno, entonces acá pongo este ejemplo, que este ejemplo viene en el libro. Vean que la ecuación del efecto Doppler siempre va a ser esta que les voy a poner acá.
que algunos tuvieron que trabajarlo en las videoconferencias, ¿verdad? Siempre va a ser esta. El más menos es porque ustedes tienen que identificar el signo de las velocidades de la fuente y del receptor. Entonces, para el caso de esa imagen que está ahí, vemos que L está moviéndose y S está en reposo. Como S está en reposo, VS va a ser 0, ¿verdad? Y L se acerca a S, lo que les dije, cuando L se acerca a S, tenemos la dirección de L a S, y eso el libro dice que va a ser positivo, cuando el receptor se acerca a la fuente. Entonces, VL va a ser mayor que 0. Por eso, acá se cambia ese más menos arriba, se cambia ese más menos por un positivo. Y el que tenemos abajo, que sería el VS, es 0. Por eso nos queda esta ecuación de acá. Entonces es importante poder identificar eso. Los signos, porque eso me va a decir luego qué ecuaciones son las que se usan. Este otro caso sería fuente en movimiento y receptor en movimiento. Sin embargo, ¿verdad? No todos son los fuentes en movimiento y receptor en movimiento van a tener esta ecuación, porque ahorita vamos a ver que hay otros casos. Este es el caso donde la fuente se mueve y el receptor se mueve hacia la fuente. Entonces, otra vez es la misma cosa. Como el receptor se mueve hacia la fuente, VL va a ser mayor que 0 porque su dirección es de L a S. La fuente, aunque L no esté adelante, la fuente se mueve también de izquierda a derecha. Como se mueve también de izquierda a derecha, también lleva esa dirección de L a S. Entonces también es positiva. Y por eso mi ecuación queda de esta manera. O sea, los menos se eliminan y se escoge el más para las velocidades. Ahora, ¿cuándo es diferente? Sería diferente que las dos personas se acerquen. ¿Verdad? Porque V sí, pero VS no, VS va a ser VS sería menor. Entonces ya la ecuación me quedaría un toquecito diferente. Sería V más VL entre V. Bueno, si es un valor dado de velocidad, no depende de eso, sino depende de la dirección en la que ustedes se mueven. Si se acercan o se alejan a la fuente, de eso dependería. La velocidad lo que va a hacer es No, y perdimos la conexión del profe, esperemos a ver que se vuelva a conectar. la velocidad, que si ya usted cambió de dirección, ¿me escucha? Se te cortó el último minuto, minuto y medio. Ah, ok. ¿Y dónde iba? ¿Por dónde iba? ¿Cuál diapositiva? De hecho, yo estoy viendo la diapositiva en donde el receptor y la fuente van hacia la derecha, en la misma dirección. Ah, ok. Ahí fue donde quedé. Sí,
Ok, entonces, ahí nada más lo que quería decirles es que cuando tenemos que el receptor va de L a S, o sea, se va acercando a la fuente, la tomamos como positiva. Entonces, ahí vemos que la ecuación que está encerrada en el círculo abajo tiene tanto VL como VS positivas. En cambio, si las dos personas se acercaran, tendríamos que, sí se ve la imagen de las personas acercándose, ¿no? No, Yo dibujé. no, está la de las dos en la misma dirección de este, hacia el este. Ok. Entonces, veamos esa imagen. Imagínense que la fuente ahora más bien se acerca a él. Al policía. Ajá. Ajá. Entonces, el que tiene la radio se acerca a la policía. En ese caso, ya VS tendría una dirección contraria. Entonces, lo único que había que hacer en la ecuación del efecto Doppler es cambiarla a negativo abajo. Ok. Y prácticamente eso sería. Yo lo que puedo hacer, ya que está muy pegado al internet, es grabarles un videito pequeñito, subirlo a YouTube y compartírselos, ¿verdad? Ujú. Por cualquier cosa, si no me escucharon algo o algo así. Estamos. Ahorita se te está escuchando, entonces, no hay problema. Ah, ok, genial. Sería perfecto, profe, que nos haga el video. Sí, más que todo, es muy importante esto de, de las leyes de signos, ¿verdad? La conveniencia de signos, porque si no aplicamos bien el signo, nos va a dar muy diferente lo que es la frecuencia, ¿verdad? Pero hay que basarse en los vectores, ¿verdad? En la dirección que agarre hacia derecha, hacia izquierda. A partir de ahí, eso es una gran ayuda, porque ustedes van a tener que hacer una tablita con unos ejemplos que se les piden en el laboratorio. Entonces, eso sería. Entonces, los voy a dejar ahora con el profe Andrés para que cualquier cosa al final, si tienen alguna duda o pregunta, ahí voy a estar. Sí, voy a compartirles presentación. Bueno, están los objetivos, eso no los voy a leer. A partir de ellos, recuerden que es muy importante establecer conclusiones a partir de los objetivos. El equipo, igualmente que con los otros laboratorios virtuales, tener el programa para correr bien cada interfaz que se utilice. Trabajo previo, genere un cuadro donde anote el significado de cada variable de la ecuación 2. Está sencillo, ¿verdad? Ya ustedes conocen el receptor, qué es el emisor, qué es la frecuencia emitida, qué es la frecuencia percibida, todo eso. Determine y presente un cuadro las formas que adopta la ecuación 2 en las siguientes circunstancias, ¿verdad? Que era lo que explicaba el profe. Entonces ustedes se van a basar en un ejemplo parecido al del profe, ¿verdad? Donde nos puso al policía y a un muchacho con una radio, ¿verdad? Las formas que adopta esta ecuación con respecto a la velocidad del emisor, a la velocidad del receptor, el movimiento. Recuerden que si una fuente está en reposo, quiere decir que su velocidad va a ser cero, ni siquiera se coloca en la ecuación, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, aquí están cada uno de estos puntos. Ustedes se generan esa tabla de acuerdo a como ustedes lo vean más conveniente, ¿verdad? Y colocan cada uno de estos ejemplos o situaciones, ¿verdad?
la fuente, por ejemplo, de ondas está inmóvil, ¿cómo sería? Y el receptor se mueve acercándose o alejándose de la fuente, ¿verdad? Entonces, en este caso, primero, ¿cómo sería la ecuación acercándose y cómo sería la ecuación alejándose, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Cómo estamos con esta parte? Sí se entiende, profe. Perfecto, muy bien. Ok, vamos a ver. Bueno, hay que ingresar a a la simulación. Ahorita la pongo para que la atravesemos un poquito. Cuando haya ingresado, encontrará los controles referentes a la fuente de ondas y otras dos opciones concernientes al receptor de ondas. En el simulador se le llama observador y a la frecuencia captada del observador se le denomina frecuencia del observador. Podrá controlar la posición y la velocidad de cada uno de estos factores en el fenómeno estudiado. Dice, emplee la herramienta para representar las situaciones que debió analizar en el segundo cuadro del trabajo previo. O sea, el cuadrito que ustedes van a hacer con esas situaciones problema que se les solicita, ¿verdad? Entonces, por eso es que es muy importante ustedes que establezcan bien ese cuadrito, esa tabla, perdón, para que ustedes puedan después manejarlo con la simulación. Esta es la simulación. Ahorita la vamos a ver funcionando. Análisis cuantitativo. Empleando las fórmulas desarrolladas, complete la tabla 1 con los datos obtenidos en el simulador. Considere que la fuente en esta herramienta emite sus ondas a una frecuencia de 100 Hz. El botón restablecer nos permite volver a restablecer todo. Ahorita lo vamos a ver. Voy a pasar por acá. Esto otro dice, elija 3 filas de datos de la tabla 1 que considere pertinentes para graficar y demostrar el comportamiento de la frecuencia con respecto al paso del tiempo, porque ustedes van a llenar una tabla que viene ahí con cada uno de los resultados que se van a obtener en esta simulación. Dice, si los cuerpos en cuestión se aproximan, se alejan y se mantienen su distancia constante, genere una gráfica de la frecuencia percibida contra el tiempo y emplee estos datos para construir su discusión y conclusión. Entonces, van a generar unas tablitas, ¿verdad? Unas grafiquitas en donde ustedes van a poner en XY, van a colocar cada una de estas variables que se solicita acá. ¿Cuántas gráficas, profe? Dice que elija, bueno, dice elija 3 filas de los datos de la tabla 1 que considere pertinentes para graficar. Entonces, y demostrar el comportamiento de la frecuencia con respecto al paso del tiempo. Entonces, ustedes van a hacer 3 gráficas. Siempre es muy importante, bueno, en el eje X poner el tiempo, ¿verdad? Calcule a qué velocidad debe aproximarse un jaguar rugiendo para escucharse como un yigüirro cantando. ¿A qué velocidad debería alejarse el yigüirro cantando para escucharse como un jaguar rugiendo? Y considere que un yigüirro alcanza los 240 Hz, mientras que el yigüirro frecuenta los 2300 Hz. Fabián, Sí, esta parte de acá, ¿usted nos las puede explicar un poquito? sí, digamos, ahí ustedes, depende, digamos, ustedes pueden usarse como si fueran, qué sé yo, considere el rugido tanto del jaguar y del jigüirro. Entonces, ustedes se consideran como si estuvieran en reposo, entonces su VL sería 0 y nada más sería, de más o menos, calcular. Hay que Ajá, utilizar la pero ¿cómo velocidad es del la sonido. pregunta? Sí, hay que Ajá, utilizar la la velocidad velocidad del del sonido. sonido. Ajá. Y nada más usan la frecuencia, buscan, qué sé yo, la frecuencia real. Bueno, ahí ya se la dan. Vean que dice Aquí que están, sí. el rugido de un jaguar es de 240 Hz. Esa sería la velocidad la frecuencia de la fuente. Entonces, usan a los 2300, un ejemplo, para ver cuándo el jigüirro, el jaguar canta como el jigüirro. Usan los 2300 como el receptor, porque es lo que ustedes van a escuchar. Y ya después, lo único que tienen que hacer es poner al jaguar, al jigüirro, bueno, perdón, al jaguar acercarse. Lo ponen a acercarse porque es la única forma que ustedes escuchen 2300, ¿verdad? Porque si se acerca,
¿Qué le pasa al jaguar? Empieza a ponerse agudo a tanto que llega a 2300. Entonces Ok, es hacer un efecto Doppler. sí, Ujú. hay que despejar la ecuación para poder buscar la Eso sí, velocidad. es correcto. Es ¿Sí? correcto. Ustedes montan la ecuación y despejan esa V que necesitan. Ajá. Eso es lo que hay que hacer. Correcto. Muchas gracias, Fabián. Bueno, Dice, plantea un ejemplo de su autoría donde explore este efecto y resuelva el ejercicio. Entonces ustedes se van a idear algo ahí, que ustedes digan, mira, que yo estaba detenido un día en una esquina ahí por mi casa y pasó una ambulancia y ustedes se generan ahí el ejemplo, ¿verdad? Que venía a tal velocidad porque venía soplada, no sé, que iba a unos 80 kilómetros por hora, ¿verdad? Y lo pasan a metros por segundo y bueno, ustedes se generan ahí un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo estamos con esta parte? Prosiga, profe. Ok, recuerden aquí despejar la ecuación, ¿verdad? Para que les pueda, puedan obtener el dato. Muy bien, vamos a ver. Aquí está la tablita, esta tabla se va a ir llenando. Ok, aquí nos dan los tiempos. Y después vienen estas preguntas de discusión que son para generar, Pues, para generar la discusión. ¿Sí? coloque otra vez la tabla para decirle algo. Profe, ahí repite frecuencia percibida 3 veces. ¿Coloca el mismo valor o qué? Ah, es con diferente tiempo, ¿ah? Exacto, es con diferente tiempo. Pero la distancia del... Ah, no, sí, es con diferente tiempo. Ujú. Ok, Eso era. no, perfecto, muy bien, muy bien. Y vamos a ver un momentito la simulación. Acá la tenemos. Aquí están los faders, ¿verdad? Donde ustedes los van a mover, van a ir moviendo. Bueno, si se les solicita que se muevan, ¿verdad? Porque resulta que ahí les están diciendo, conforme ustedes muevan, obviamente la frecuencia va a cambiar, ¿verdad? Vean dónde cambia la frecuencia del observador, por ejemplo. Y ¿dónde estaba ahí? Y aquí pasa con la velocidad del observador también, ¿verdad? Entonces, aquí donde ustedes cambien, también va a cambiar la frecuencia. Es nada más de mover esas cosillas. El tiempo ustedes van a tener que tomarlo porque aquí no viene un cronómetro, ni por ejemplo en las otras simulaciones de FED, donde había un cronómetro, ¿verdad? Aquí no, aquí ustedes van a tener que tomar el tiempo para poder tomar el dato. Profe, pero utilizamos el mismo tiempo que hice en las tablas. Sí, en la tabla, por ejemplo, en esta tabla que está acá. Por ejemplo, a los 0 segundos sería así como está. Y después a los 2 y después a los 4. Y aquí le dicen cuáles son las velocidades que usted debe colocar en el fader, ¿verdad? Tanto el emisor como el receptor. ¿Están viendo la tabla? No, Sí, profe. profe. Ah, ok, voy a poner la tablita. Ok, ven, aquí está. Entonces ustedes, aquí se les dice, ¿verdad? ¿Qué datos deben de poner ustedes? Y, bueno, la distancia va a ser estándar, ¿verdad? Va a estar así en el mismo dato. Y a partir de ahí ustedes van a averiguar cuál es la frecuencia percibida. Con el tiempo ustedes van a obtener velocidades, ¿verdad? ¿Alguna pregunta?
bueno, vamos por acá. Amigo Fabián. Ajá. ¿Algo que acotar? No, que cualquier duda, ¿verdad? Que pregunten. Cuando vayan a ver eso de los tiempos, posiblemente van a obtener valores muy iguales porque las velocidades no están cambiando. Entonces recuerden que el efecto Doppler depende de las velocidades y como estamos trabajando con velocidades constantes, entonces prácticamente van a encontrar cambios nada más cuando se acerque al receptor o cuando se aleje la fuente. Eso es como donde van a haber cambios, ¿verdad? Nada más para que no se asusten cuando vean que no cambia, solo cambia cuando lo rebasa, ¿verdad? Al receptor en la aplicación. Y eso sería. Buena aclaración, muy buena aclaración esa. Profe, ¿será que en la nota teórica puedo hablar del el efecto Doppler? En la nota teórica. Sí. Sí, por supuesto, claro. Bueno. Claro, de hecho de eso hay que hablar. Ajá. Y otra cosita, profe, en la tabla dice que hay que determinar la distancia. Eso no hay que aplicar ninguna fórmula, así se aplica como uno la sabe usar nada más. No, nada más, de hecho las distancias están establecidas ya están Por eso, estandarizadas. solo colocarlas y ya. Ajá, sí, eso no sé, no. Bueno. Okay. Ajá. Bueno, si no, Liesca, ¿quería decir algo? Sí, es que en la tablita ahí piden la distancia en el T2 y en el T4. ¿Qué distancia se coloca ahí? Porque en el T0 sí es de 5, pero observe que en la tablita ahí al T2 nos piden la distancia también. Ah, bueno, sí. Sí, sí, tienes toda la razón. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a ver por aquí. Esto se da acá por la... ¿Están viendo la simulación? Sí, profe. Ok. Nosotros lo movemos acá. Y ahí establecemos la posición. ¿Ven? ¿Liesca? Sí, profe, ya. Perfecto. Esa es la distancia que tenemos que colocar. Sí, correcto. Ok. O sea, Bien. profe, esos numeritos que 0, 9 y 22, esa es la distancia. Sí, usted la coloca acá. Esta es la distancia. Bueno, está bien. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, si no hay más preguntas por el momento, yo sí quisiera despedirme de ustedes. Y Fabián, yo sé que también lo va a hacer. Agradeciéndoles la conexión que hacen ustedes cuando lo ven pertinente, cuando puedan, ¿verdad? Muchos se han conectado todas las sesiones y eso es muy bueno, ¿verdad? Bueno, también quedan las sesiones grabadas. Nosotros, Fabián y yo, tratamos de hacerlo de la mejor manera, tratamos de atenderlos siempre tratando de que ustedes logren sus objetivos, ¿verdad? Dando nuestro granito de arena, nuestro aporte como Fabián como tutor y yo como instructor. Y nada más recordarles que las cosas a veces no son tan fáciles, ¿verdad? Hay que luchar mucho por ellas y es muy importante tener esas metas, ¿verdad? Y cuando las cosas se vean complicadas, más bien darle el doble de esfuerzo. Yo deseo que todos ustedes y todas logren obtener su título profesional lo más pronto posible, ¿verdad? Y cuando
parte del criterio nosotros como profesionales de la educación, algo no está bien, de ahí es porque hay que corregirlo, ¿verdad? Y la idea es hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Para eso estamos nosotros por acá. La idea es que ojalá con los consejos y con los aportes que damos nosotros, ustedes logren de avanzar, ¿verdad? Y tener todas las cosas que ustedes necesitan, los insumos, para poder ser unos profesionales increíbles y excelentes. También a las mamás, ¿verdad? Las que son mamás, mañana un excelente día y que la pasen genial. Fabián. También agradecerles a todos ustedes, ¿verdad? Por estar acá conectándose y motivarlos a que sigan, ¿verdad? Estudiando, trabajando en su formación, porque yo siempre he pensado que, bueno, la gente que estudia enseñanza de las ciencias son esas personas que se necesita que tengan un entendimiento y una comprensión de lo que están estudiando a una profundidad mayor que si estuvieran estudiando ingeniería u otras carreras. ¿Por qué? Porque ustedes como docentes tienen que ver cómo algo complejo, llevarlo a una forma simple y poder expresárselo a un estudiante, ¿verdad? A un estudiante con un montón de diferentes capacidades, que no todos comprenden las cosas de igual manera. Entonces, por eso, digamos, más que pasar un curso, me gustaría que ustedes, ¿verdad?, estudien para entender, comprender, y estos laboratorios es como un instrumento muy importante que les puede ayudar a eso, porque en la teoría ustedes solo ven las partes teóricas y acá ustedes lo ponen como en experimentación y les puede ayudar para entender esa teoría. Entonces, cuando hagan los reportes, ojalá que no piensen en solo pasarlos, sino en comprender realmente cuando discutan y todo lo que está pasando, ¿verdad? El fenómeno físico, más ustedes que van a ser docentes. Entonces, muchas gracias por estar conectándose, porque eso demuestra mucho también interés en poder comprender cómo hacer las cosas de una mejor manera y ojalá que sigan todas esas indicaciones que Andrés les da, ¿verdad? Porque eso les puede ayudar al Laboratorio Física 3 para ir con más preparación también. Y muchas gracias también. Sí, a mí me emociona mucho cuando yo estoy revisando algún informe y veo unas conclusiones que uno dice, mira, es porque de verdad comprendió, entendió y se metió en el laboratorio y lo trabajó bien. Y a uno lo emociona bastante, claro, lo emociona mucho. Bueno, entonces, sin más por el momento, sí. Bueno, primero que nada, les quiero agradecer a este cuatrimestre que nos sirvieron de mucho apoyo para pasar a esta asignatura y espero vernos el otro cuatrimestre en Laboratorio de Física 3. Y otra cosita sería, esta materia tiene una actividad en línea. ¿De qué se trata? La actividad en línea todavía, digamos, se habilita la semana que viene en orientación. Entonces, hasta que venga la semana en orientación, ya se les pone ahí en plataforma. Eso es como para evitar como para que tengan ustedes la semana y no, como que no se pongan a consultar sobre la actividad antes, porque ahorita los instructores y profesores están como con otras actividades. Entonces, justo el lunes de la semana que viene ahí, creo que es el 16. Ese lunes ya se les coloca ahí las indicaciones. No es algo muy complejo, normalmente son foros o actividades que no son reportes. Ah, bueno, está bien, bro. Bueno, muchas gracias a los dos. ¿Alguna otra persona que quiera decir algo? No, Yo quiero profe, yo agradecerles, de verdad, perdón, compañera, que empecé a hablar. Yo quiero agradecerles de verdad, en mi caso, para terminar este nivel, lo que me quedan son las físicas, le tenía mucho susto. Y le agradezco tanto al profe Fabián, que es mi tutor en teoría, y a Andrés en laboratorio como instructor. Muchas gracias. Bueno, primero aprendí muchísimo y segundo me dieron la confianza para hacer las cosas, que eso yo le tenía mucho miedo a la virtualidad. No sé si alguno leyó mi foro de presentación. Fue muy difícil para mí este paso todo virtual y les agradezco mucho, de verdad, su apoyo. Que Dios los bendiga y a todas mis compañeras muchos éxitos también.
Gracias, Mónica. Liesca. No, yo igual, les quería dar muchísimas gracias a ustedes porque nos han ayudado, nos han apoyado y y el profesor Fabián siempre ha sido una buena persona, siempre nos ayuda y si uno tiene una duda, incluso él está ahí, para colaborarnos. Yo he tenido la dicha de tenerlo en física 1 y ahora en física 2. En laboratorio el cuatro pasado me tocó con Jeff y la verdad que fue demasiado excelente instructor. Igual caso con usted, Andrés, bastante flexible, bastante bueno explicando y todo. Y no, muchas gracias. Hemos aprendido bastante durante este cuatrimestre. Y no, era solamente ese. Espero que para el próximo cuatrimestre igual nos toque con ustedes para seguir en este camino. Muchas gracias. Gracias, Liesca. No sé, los chicos a que quisieran decir algo. Ok. Bueno, no. De verdad, muchas gracias. Y estamos a la orden, siempre tratando de hacer las cosas bien. Vamos a ver qué nos deja el futuro. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Se cuidan mucho. Hasta luego, muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Chao. Muchas gracias, que la pasen bien. Felices vacaciones.